Muy buenos días, mis queridos hermanos. Qué privilegio verles conectados esta mañana a todos ustedes, acompañándonos aquí en las transmisiones de Senda de Vida. De verdad nos da mucha emoción ver desde que comienzan a entrar, a conectarse. Nunca es igual, por supuesto, a poder estar en vivo juntos, reunidos, platicando, aprendiendo los unos de los otros en el compañerismo, como la Biblia lo diseñó, pero por la situación en la que estamos ahora, a causa de que siendo responsables tenemos que quedarnos en casita, es que estamos haciendo estas reuniones virtuales y de verdad cuenta que aquellas conexiones que ya tenemos en la realidad, tenemos el privilegio de verlas de forma virtual. Así que cuando tú te conectas y pones allí tus deditos y tus corazoncitos y tus sonrisas, y especialmente cuando mandas saludos, realmente se siente esa conexión. No sé cómo lo perciba usted, pero vaya, quiero hacer una mención especial para aquellos de nuestros amigos que nos están acompañando, brindándonos su confianza, aunque todavía no tenemos el honor de conocerles personalmente, o quizás nuestras conexiones son en ese sentido lejanas, pero de verdad te queremos agradecer que nos estás brindando la confianza de acompañarnos en esas transmisiones. Las hacemos para ti, intentando darte una perspectiva bíblica, una perspectiva según lo que Dios piensa, a nuestro mejor entender, según la palabra, de lo que está pasando, para que tengas ánimo, para que tengas esperanza, para que puedas tener una forma en la que tú puedas aprender a navegar lo que está sucediendo en este tiempo, porque definitivamente no es en ninguna manera sencillo lo que estamos enfrentando. Y queremos hacerlo juntos, queremos animarte a que en este tiempo que por lo menos tenemos para aplicar la escritura, hagas tus comentarios. Te hemos pedido siempre que nos ayudes a participar. En ese momento, por supuesto que no podemos contestar todos los comentarios. Tenemos un equipo ayudándonos a contestar la mayoría de los comentarios, pero lo más suave, lo más chévere, lo más padre de los comentarios es que tú los pones y la mayoría de la gente los puede leer, los puede ver y pueden contestarte y comunicarse entre ustedes, pero te queremos animar una vez más a que, para tratar de hacerlo en un sentido lo más interactivo posible, aunque tenemos ciertos segmentos de tiempo de retraso, digamos, entre la transmisión en vivo que estamos haciendo y cuando te llega a ti, te animamos a que pongas tus reacciones, a que pongas tus likes, a que pongas tus corazoncitos o tus caritas de tristeza o de enojo. Todo se vale, siempre y cuando mantengamos, por supuesto, el respeto, pero te animamos a que lo hagas para que de alguna forma tengamos un poquito de interacción. Muchas gracias, como vemos que ya lo están haciendo, de verdad les agradecemos. Vamos a animarte a que el próximo jueves te conectes en Facebook Live, aquí en Senda de Vida CDMX, para que platiquemos y ampliemos mucho más el tema del que estamos conversando ahora, ¿sale? Déjame mostrarte aquí rapidito lo que hemos estado haciendo, lo que hemos estado platicando. Y aquí en tu pantalla puedes ver el tema en el que estamos ahora. Estamos compartiendo contigo unas verdades esenciales para enfrentar tiempos difíciles. Y te hemos platicado cómo estas verdades esenciales no se aplican nada más a la situación de la pandemia que estamos viviendo. Por supuesto que son tremendamente relevantes para este tiempo, pero se aplican para cualquier situación difícil que tú estés pasando. Y ahora estamos en la segunda parte de lo que sería nuestro mensaje número 7. Si sigues la secuencia de los números, propiamente estaríamos estudiando ahorita 7 formas en que nosotros debemos de ser la iglesia en este tiempo difícil o durante cualquier tiempo difícil. Y estamos ahora en nuestra segunda parte de estas 7 formas de ser la iglesia. Pero permítanme, como siempre lo hacemos, para beneficio de quienes nos acompañan súper rápido, no podemos entrar en detalle, darte un repaso de lo que hemos visto. Comenzamos con 2 verdades esenciales para navegar tiempos difíciles, y son las verdades de que Dios es bueno y Él está en control de todas las cosas. Siempre puedes regresar a buscar la información detallada en los otros mensajes. Luego hablamos de 3 perspectivas esenciales que tú necesitas para hacer frente a cualquier situación difícil en la que tú te encuentres. Por supuesto, necesitas una perspectiva correcta de quién es Dios, una perspectiva correcta del problema que estés navegando y una perspectiva correcta de quién eres tú, para que aprendas a balancear y a saber qué dice la Biblia sobre qué nos toca o qué le toca a cada uno de los elementos en esta situación difícil. Luego hablamos sobre un montón de cosas que tú no puedes saber en realidad de lo que va a pasar. No tenemos nosotros en este momento la seguridad de saber a detalle qué va a pasar mañana, porque no somos Dios, pero sí tienes 4 certezas sobre el futuro
que te pueden ayudar el día de hoy a saber cómo enfrentar las situaciones que tienes delante tuyo, especialmente si tienes tiempos difíciles. Te animamos a que busques el mensaje, lo vas a identificar por el número que tenemos allí y puedes ver muchos más detalles, ¿sale? Luego platicamos de 5 actitudes esenciales que tú y yo necesitamos antes de entrar al ring. Si vas a entrar a una situación difícil, complicada, gruesa, hay actitudes del corazón que se necesitan para poder vencer. No es asunto de habilidades superhumanas, no es asunto de dones super especiales, no, son 5 cosas y actitudes básicas del corazón que tú puedes tener y que pueden garantizar que tú puedes vencer la prueba. Luego entramos a este tema que causó revuelo, vamos a decirlo así, especialmente porque estamos navegando ahorita en un tiempo que sí es complicado porque requiere que estemos encerrados en casa. Y resultó que estas conversaciones de los hábitos para una vida espiritual saludable son en los que más respuesta hemos tenido porque se aplican directamente a cómo estás tú navegando tu situación complicada. Entonces, te animo a que lo revises, ¿va? Y bueno, nada más rápido. Obviamente hablábamos de la palabra de Dios, tiempo en la palabra de Dios, oración, que es esencial, disciplina, compañerismo, compartir con otros y mantenerte conectado con la misión de Dios. Eso fue lo que vimos y te animamos a que lo cheques, ¿sale? Luego platicamos precisamente la semana pasada sobre esta verdad esencial de qué papel le toca a la iglesia cuando estamos pasando por una situación difícil. ¿Qué papel me toca a mí como cristiano? ¿Tengo alguna responsabilidad o no? Hacíamos referencia a las diferentes crisis humanitarias, de salud, económicas, sociales, por las que nuestros diferentes países han pasado. Pero te hacíamos referencia a lo que ha pasado en México desde hace ya muchos años, hace más de 25 años, 30 años, 40 años y especialmente hace un par de años con los sismos. Y platicábamos sobre la responsabilidad que tenemos como iglesia. Te animamos a que busques la primera parte de este mensaje porque hoy estamos platicando de la segunda parte, ¿sale? Bueno, entrando entonces en materia, queremos contestar la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia cuando hay un tiempo difícil, cuando hay una crisis, cuando hay una guerra, cuando hay un sismo, cuando hay una depresión económica como la que se ve que el mundo completo va dirigiéndose? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Y recuerden que habíamos sugerido a ustedes que vamos a contestar esto de la siguiente manera. Vamos a ver 7 formas en que tú y yo podemos y debemos ser la iglesia, y te platicábamos de 3 que nos hablan de nuestra naturaleza o lo que nosotros somos, 3 que nos hablan de lo que tenemos que hacer o nuestra tarea, y una que es un principio esencial que une ambas y vamos a ponerla en medio. Y de hecho esa es la que vamos a ver el día de hoy, ¿va? Entonces, la semana pasada platicamos, te animo a que revises ese mensaje porque trae una explicación y una introducción básica de la definición de la iglesia según la Biblia, para que no nos confundamos en pensar que la iglesia es un edificio o una organización. Entonces, ¿de qué manera lo explicamos? Platicamos la semana pasada que la clave de entender nuestras 3 primeras responsabilidades para ser iglesia en un tiempo difícil es entender nuestra naturaleza. Y eso significa que Dios tiene su presencia a través de la iglesia en todo lugar. No está limitado al templo o al edificio en el que la iglesia se reúne, que en este momento en el que estamos transmitiendo esto están por cuestiones sanitarias muy acertadamente cerrados esos lugares al culto público. No nos podemos reunir. Pero recuerda, la iglesia no se puede cerrar porque la iglesia no es el edificio, la iglesia está presente en todo lugar. Segundo, la iglesia está activa en todo tiempo, no solamente en este momento que es domingo y estamos a mediodía, ¿verdad? Y es el tiempo en que la iglesia se reúne, no es el único momento en el que Dios obra. Dios está obrando en todo momento a través de su gente todos los días. Y luego platicamos de que la iglesia no está presente y haciendo y cumpliendo su responsabilidad únicamente a través de sus líderes asignados. Los líderes tenemos una función. Yo como la persona que sirve en la función de pastor de una iglesia, no soy la única persona bendecida por Dios y autorizada por Dios para enseñar la palabra, que tenemos ciertos dones y cierta función de autoridad en una iglesia. Eso es únicamente en la medida en que estamos sujetos a la palabra. Pero ¿qué queremos decir entonces? Que estamos presentes como la iglesia de Cristo en todo lugar,
presentes como la iglesia de Cristo haciendo la actividad de Dios en todo tiempo y presentes como la iglesia de Cristo actuando en toda situación a través de toda persona. Entonces tú que estás oyendo esto ahora, si eres un seguidor de Jesús, tienes una responsabilidad de representar a Cristo todos los días, en todos lugares donde tú estés, ¿sale? Estos son los elementos esenciales que ya habíamos platicado y usamos, si se acuerdan ustedes, estas básculas para representar el balance que necesitamos los evangélicos en América Latina recordar. Hemos hablado mucho tiempo sobre la iglesia congregada, pero la iglesia también existe esparcida y es la misma iglesia. Hablamos del Día del Señor como un momento en el cual la iglesia se congrega y dedicamos ese tiempo para conectarnos con Dios, pero la iglesia sigue siendo la iglesia de Cristo todos los días y hablamos de líderes establecidos por Dios, pastores, maestros, evangelistas, ¿verdad? Pero todo creyente tiene una responsabilidad de ser un representante delante de Dios en su propia familia, comenzando allí y en todo lugar donde Dios lo lleva. Entonces, ¿qué queremos hacer? Inclinar la balanza hacia el lado de una iglesia esparcida que tiene todos los creyentes sirviendo todos los días, ¿va? Y es importantísimo recordar esto. El pasaje clave que te animo a que lo consideres si tú eres estudiante de la Biblia, este pasaje de Primera de Pedro capítulo 2 es un eco que Pedro, el apóstol, hace del sistema sacerdotal del Antiguo Testamento, donde Dios decide poner su presencia en un arca, el arca del pacto, dentro del lugar santísimo, en el templo, en Jerusalén. Entonces, esa centralización que teníamos con un sistema sacerdotal en el Antiguo Testamento, el apóstol Pedro lo aplica espiritualmente para nosotros los creyentes. Y chécate los ejemplos. Lo primero que dice es, 1 Pedro 2, acercándoos a él, piedra viva, o sea, llama a Cristo Jesús la piedra viva, y dice que si nosotros nos acercamos a él, dice, esa piedra viva que fue desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios es escogida y preciosa. Nosotros también, versículo 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, así como en el Antiguo Testamento Dios tenía su presencia representada en la tierra a través del arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, dentro del templo o el tabernáculo en Jerusalén, hoy Dios tiene su presencia representada a través de piedras vivas que somos tú y yo en esta tierra, en todos lados, todos los días, a través de todos los creyentes. Luego describe, ¿verdad? La misma idea de esta piedra, que esa piedra, dice, me salto aquí rápido porque es un repaso para el verso 7, para vosotros los que creéis, Él es precioso, hablando de Cristo Jesús, y lo describe de los que no creen. Pero me salto aquí rápido al verso 9. Si para nosotros los que creemos Cristo es precioso, ¿qué somos nosotros para Él? Bueno, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí explica nuestra función, para que anunciéis las virtudes de aquel, Cristo Jesús, que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, este pasaje resume, explica, da la base para entender que la iglesia no es un edificio, no es un culto nada más que se hace el domingo representado por un pastor. Somos todos real sacerdocio, somos todos piedras vivas construyendo esa habitación, ¿verdad? Como le llamamos, para la presencia de Dios, ¿va? Bien, entonces, habiendo visto eso, vamos a ver la segunda parte ahora de esta misma serie, de estas 7 formas en las que tú y yo podemos ser la iglesia en tiempo difícil, y vamos a ver, por lo tanto, la número 4. Te recuerdo que esta número 4 combina perfectamente el ser y el hacer de la iglesia, es decir, la naturaleza y la tarea de la iglesia. Ahorita lo vamos a traducir a términos prácticos para ti, para mí, que estamos viviendo en esta situación complicada, ¿va? Lo vamos a traducir de alguna manera. Pero la idea es esta. Esta verdad número 4 es cómo la iglesia vive con pasión el cumplimiento de la misión de Dios, o sea, entiende el propósito para el que estamos aquí. Que en realidad lo que eso va a hacer es llevarnos a contestar la pregunta final de cuál es nuestra responsabilidad como iglesia. Y desde aquí directamente lo vamos a traducir a la responsabilidad personal, porque como iglesia hemos hablado de que somos iglesia como cuerpo, pero cuando hablamos tú y yo acerca de
¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo como seguidor de Jesús? Aquí ya lo llevamos al nivel personal. Y es aquí donde quiero ser muy directo y muy abierto y muy claro con ustedes. La responsabilidad de la iglesia, cuando hablamos de 7 formas de ser la iglesia en tiempo difícil, te voy a animar a que des un giro en tu mente, des un giro en tu corazón para evitar pensar que la responsabilidad de la iglesia en esos tiempos es sobrevivir, ¿sale? Que este tiempo difícil, tú vienes a este mensaje para tomar ánimo y es para eso. Y todos los otros mensajes anteriores, todos los 6 mensajes anteriores están diseñados para eso, darte verdades esenciales para que tú y yo sepamos navegar estos tiempos difíciles. Pero la clave del asunto es que navegar estos tiempos difíciles acertadamente nos va a llevar al entendimiento de por qué estamos aquí. Y si tú y yo no captamos esa verdad y no entendemos esa verdad esencial, vamos a perder las oportunidades que Dios nos está dando para hacer lo que tenemos que hacer en este tiempo. Entonces yo quiero animarte a que tú consideres con toda seriedad el hecho de que esto va a requerir un cambio en nosotros. No estamos aquí, si lo ves de esa manera, para sobrevivir una pandemia. Y voy a ser muy claro, ni siquiera estamos aquí para ser felices. Aquí hablamos directamente de que hay una razón específica por la que tú y yo todavía estamos en esta tierra, y te voy a animar a que lo consideres. ¿Por qué estamos aquí todavía? ¿Por qué el Dios del cielo, si como dicen algunos, nos libra de todo mal, 100% garantizado, por qué estamos tú y yo pasando una situación difícil como lo es la pandemia o como lo es la situación difícil que tú tengas? O sea, la pregunta se traduce así, ¿no? ¿Por qué no somos llevados físicamente al cielo cuando nos entregamos a Cristo Jesús? O sea, si alguien te habló de Cristo y tú le entregaste tu vida y has considerado caminar con Jesucristo y te hablamos de la vida eterna y del perdón de tus pecados y los míos, ¿cómo es que estamos aquí todavía, no? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué no en el instante en que yo le entregué mi vida a Cristo, ¡shum!, el Señor me llevó a su presencia, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Y algunos de ustedes tienen una respuesta a esa pregunta muy sencilla, muy concreta, no tienen dificultades en explicar nada de esto. Pero lo que queremos contestar es qué estamos haciendo en esta tierra todavía. O sea, tiene que ver con el propósito por el que estamos todavía aquí. Otra forma de poner la pregunta es, ¿para qué dejó el Señor a su iglesia en la tierra? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y la idea de platicar esto, de nuevo, quiero ser muy específico con ustedes y muy concreto. No queremos entrar nada más a un rollo intelectual para describir intelectual, teológicamente, bíblicamente, la respuesta a esta pregunta. En realidad, lo que estamos haciendo al aventar esta pregunta aquí y animarnos a contestar esta pregunta se traduce en asuntos de tu responsabilidad y de la mía, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi papel en esto que estoy haciendo? En esto que está pasando, ¿no? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué responsabilidad tengo yo hacia mis vecinos que viven arriba, los que viven abajo, los que viven a un lado, hacia mis primos, hacia mis parientes? Yo como cristiano, ¿qué papel debo jugar y qué responsabilidad tengo? Insisto, no se trata de contestar esta pregunta de una manera intelectual nada más, ¿va? Estoy tratando de animarte a ver la respuesta bíblica de ¿qué es lo que Dios te ha llamado a hacer en este tiempo? ¿Cuál es tu obligación y la mía en una situación como esta? Ahora, ¿cuál es el pasaje aquí clave? Efesios capítulo 1. Pablo escribe esta carta a una iglesia y la escribe, hay que ser muy específicos, la carta a los Efesios es profunda, ¿va? Tiene sus capas que hay que saber, estudiando la Biblia cualquiera de ustedes lo puede hacer, pero lo que quiero explicar es que Pablo escribe aquí y saca todo su entrenamiento de abogado, ¿va? De un estudioso, de un rabino de la ley, de un escriba, de una persona que sabía y conocía lo que estaba hablando. Entonces saca toda esa información, todo ese contexto y escribe esta carta, ¿va? Bueno, en Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3, vamos a leer juntos. Ojalá tú tengas una manera de poder ver, preferentemente en tu propia Biblia. Trata de no verlo en la pantalla porque es un poquito difícil poner toda la información que queremos que se vea. Pero mira, aquí logré hacerlo un poquito más grande para que la veas. Pero tú busca Efesios capítulo 1, verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, ahí estamos escogiendo versículo 3, 4, 5 y 6, 4 versículos, pero déjenme explicar cómo está el rollo aquí. Pablo ciertamente escribe de una manera en la que a veces nos puede costar trabajo seguirle el hilo. Entonces, lo que se hace en estos casos es cuando estás estudiando el pasaje, lo que haces es empiezas a separarlo en pedacitos fáciles de digerir y lo vamos a hacer aquí abajo. Ojalá esto sí puedas verlo, es preferentemente que estés en una pantalla grande de tu monitor o si tienes manera de ponerlo en tu televisión o no sé, pero en un celular va a ser difícil ver todos los detalles, ¿verdad? Pero si gustas el jueves, te invitamos a que lo platiquemos con más detalle. Pero lo que Pablo está haciendo es escribir este pedacito en una estructura que tú puedes separar o podríamos separar más o menos así. Fíjate qué interesante. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces, aquí tienes una sección y aquí habla Pablo, entonces, está dándole gloria a Dios y dice, le damos gloria a Dios porque nos bendijo. Permíteme saltar aquí. Vas a notar esta palabra en el verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, y muy importante, aquí tienes un para, ¿sale? Este para, que está en el versículo 4, indica propósito, ¿va? Indica una razón de, o sea, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Lo mismo sucede en el verso 5, en amor. Y luego observas el para que tienes aquí que indica propósito. Entonces, en amor, habiéndonos predestinado, y tú ya me puedes contestar para qué nos predestinó. Para, que indica objetivo, propósito, meta, ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y luego de nuevo tenemos acá a la mitad del verso 5, según el puro afecto de su voluntad, pero súper importante, otra vez tienes aquí el para. Entonces, si observas aquí en el pasaje, lo que estamos haciendo es partiéndolo en 4 partes, pero hay 3 que son esenciales. Según, para, en amor, para y según, para, que indica propósito. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esta información y te la voy a poner de este lado un poquito más desglosada. Lo que viste aquí es el mismo pasaje que te puse atrás con los mismos colores, pero vas a notar este elemento. Aquí lo que tienes es una alabanza a Dios porque nos bendijo. Esa es la idea esencial, con ciertos detalles de, claro, estamos dándole bendición al Padre de nuestro Señor Jesucristo porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, ¿verdad? Eso está claro, pero la idea es una alabanza a Dios que ya nos bendijo. Luego, según nos escogió, esto es lo que Él hizo y nos escogió con un propósito, que es para ser santos y sin mancha. Luego, el apóstol habla que eso lo hizo en amor para, aquí indica propósito, ser adoptados hijos suyos, ¿verdad? Y luego, según su voluntad, el puro afecto de su voluntad, pero tienes de nuevo el para, que es alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, no quiero darte la impresión de que estudiar la Biblia es complejo, porque cualquiera que tiene el Espíritu Santo y siga las reglas de estudio la puede estudiar, pero debes saber que no puedes entrar a la Biblia como a leerla como si leyeras cualquier novela. Tiene su estructura, tiene su contexto que hay que sencillamente estudiando las reglas o respetando las reglas del estudio, tú la puedes entender. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Nos indica que el propósito final de todo lo que hace Dios es para alabanza de la gloria de su gracia. Esa es la meta final. ¿Cómo se logra esa meta final? Esa meta final se logra cuando tú y yo somos adoptados, es decir, hay personas que venimos a la conversión en Cristo Jesús. La Biblia le llama esto nacer de nuevo. Y esa meta se logra cuando nosotros vivimos en santidad. Entonces, Pablo está explicando que el propósito final de que tú llegues a Cristo y de que tú vivas bien es la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. O sea, traducido esto para nosotros, para ti, para mí, si tú has estado estudiando la palabra, es que todos nosotros existimos en esta tierra para alabanza
de la gloria de la gracia de Dios. O sea, para hacer notoria lo gloriosa que es su gracia. Entonces, ¿cómo se manifiesta su gracia? A través de la salvación de personas que llevábamos un destino eterno de condenación y viene el Señor Jesucristo muriendo en la cruz, resucitando y somos salvos. Pero no solo somos salvos, sino que somos transformados en nuevas criaturas que cambiamos. Déjeme ponerlo así. El más grande y básico propósito de un cristiano en esta tierra es existir para alabanza de la gloria de la gracia de Dios. O sea, Dios ha mostrado su gracia, esa gracia es gloriosa y nosotros existimos aquí para alabar y llevar gloria a la gracia de Dios y a lo bueno que es Dios. Lo ponemos abajo así, que Dios sea reconocido como el Dios perfectamente santo y amoroso que es Él. Esa es la razón de nuestra existencia. Si soy claro contigo, no estamos en esta tierra para ser felices. Ese no es el propósito principal. Ese de hecho es un resultado derivado de cumplir el propósito que es darle gloria a Dios. Tú y yo existimos en esta tierra para darle la gloria a Dios, para que Él quede bien, para que Él se note, para que el mundo sepa que Él es bueno, que Él es santo, que Él es perfecto, que Él es justo. Para eso nací yo, para que Él se note como el Dios bueno que es Él. Como resultado de que yo viva haciendo eso, voy a ser feliz, voy a vivir en gozo, pero también vas a aprender qué papel tiene el sufrimiento, qué papel tiene la situación difícil que estás enfrentando. Porque así es, lo ponemos abajo. La forma más efectiva de llevar gloria a Dios es cuando una persona viene a Cristo, que es la adopción que te puse aquí arriba, o sea, es adoptada y es conformada a su imagen, que es ser santos y sin mancha. Entonces, permíteme simplificarlo todavía un poquito más. La idea que está presentando el apóstol Pablo es que esta idea de ser adoptados, de venir a Cristo Jesús, de nacer de nuevo, no éramos hijos, éramos su creación, pero al venir a ser hijos de Dios, ser adoptados en su familia, más la transformación que sucede en tu vida y en la mía por llegar a ser santos y sin mancha, que es una vida transformada, ¿eso a qué nos da igual? Nos da igual a la alabanza de la gloria de su gracia, ¿va? O sea, ¿cómo es que Dios recibe mayor gloria? Cuando las personas vienen a los pies de Cristo Jesús en arrepentimiento y el Señor Jesucristo los transforma completamente para ser conformados a su imagen. Observa, esa es la razón por la que tú y yo estamos en esta tierra, para llevarle gloria a Dios. Somos como espejos, ahorita vamos a ver eso, que reflejan la gloria de Dios y hacen ver a Dios como el Dios glorioso que Él es, como el Dios bueno y santo que es Él, ¿va? Entonces, aquí está la idea puesta lo más condensado posible. Salvar a pecadores condenados a perdición y transformarlos en personas con el carácter de Cristo es lo que más claramente manifiesta la gloria y la gracia de Dios. Y bueno, quiero ser claro, no es solamente con un culto, con luces, un servicio en una iglesia cristiana con luces y humo y un predicador ahí que se manifiesta la gloria de Dios. Ojo, Dios es más glorificado cuando una persona como yo, que iba rumbo al infierno, sin Dios en mi vida, con una vida desordenada, Cristo Jesús viene a mi vida y me rescata, me limpia, me salva, me perdona y cambia la dirección de mi vida a 180 grados para alinearla a sus propósitos. Nada hace quedar mejor al Señor que la salvación del hombre y la transformación del hombre. Eso es lo que más gloria le lleva a Dios. Entonces, si esto es verdad, si lo que más glorifica a Dios, fíjate, no son canciones necesariamente o solamente, no las descalificamos, pero no es la manera principal en la que Dios es glorificado. Ese es un elemento, es el dedo chiquito de todo lo que implica la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta más evidentemente a través de la salvación de las naciones, a través de personas viniendo a los pies de Jesucristo y siendo transformados. ¿Vea? Entonces, conciertos, cultos cristianos, estos videos, mire, lo más claro para que Dios lleve la gloria es cuando una persona que ha vivido sin Dios y que tiene la ira de Dios sobre su vida
recibe el perdón de sus pecados, nace de nuevo y cambia su vida para alinearla a los propósitos de Dios, viviendo una vida en santidad. Eso es lo que más refleja la obra de Dios en la vida. Entonces, si lo traducimos aquí todavía más, cuando la iglesia es quien debe ser, que tiene que ver con nuestra naturaleza y se ocupa en lo que debe hacer, que es nuestra tarea, es cuando llevamos gloria a Dios. Entonces, me quiero explicar. Lo que estoy tratando de decir es que en un tiempo de crisis como la pandemia, tu responsabilidad no es sobrevivir, tu responsabilidad no es que no te pelees con los vecinos, eso es estar en modo de supervivencia nada más. Eso es pensar que tú eres el centro y que Dios tiene que bendecirte a ti y protegerte a ti y proveerte solo a ti. No, tú y yo estamos en esta tierra para llevar la salvación de Cristo Jesús a todas las naciones. Ese es el propósito por el que la iglesia sigue en esta tierra y esa es la razón, de hecho, por la que Dios manda a la iglesia y la deja en la tierra. La Biblia describe esto por lo menos de dos formas súper fáciles de entender. Nos dice que somos luz. Entonces, si en esta pandemia es como si hubieran caído tinieblas, yo te pregunto directamente, ¿cómo Dios va a mandar su luz aún a la tierra cuando vemos que están como cayendo tinieblas con una pandemia como esta, con las crisis económicas? ¿Quién es la luz? Dios es la luz. ¿Quién refleja la luz de Dios? Su iglesia. La luz no va a llegar. Con cuidado digo esto, la luz espiritual a este mundo no va a llegar Dios abriendo el cielo y mandando su luz. Ya lo hizo a través de Cristo Jesús. La luz que alumbra a todo hombre ha venido a este mundo. ¿Y dónde dejó esa luz? En sus hijos, en su iglesia, que está en todo lugar, en todo tiempo y en todos los creyentes. Tú y yo somos esa luz. La otra forma en que la Biblia lo describe es con la sal. Dice la palabra que somos la sal de la tierra y que la sal está hecha para dar sabor y para evitar que se corrompa. Entonces, ¿cómo le damos sentido a una situación que sacude los cimientos de la gente? ¿Cómo damos sentido a eso? Lo hace Dios con la verdad de su palabra, puesta en la iglesia, que tiene la responsabilidad de mostrarle al mundo que esto que está pasando tiene sentido, que hace que los hombres volteemos nuestro rostro para ver al Señor. Pero es la iglesia la que cumple esa función. Lo decimos de esta manera. Mira, hay muchas formas de decirlo. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es al final de cuentas en una pandemia o en una crisis? Hacer discípulos de entre todas las naciones. O sea, la misma que tú ya sabías. Predicar el evangelio en toda la tierra. El Señor nos mandó, ¿verdad? Y predicar el evangelio a todas las naciones, ir por todo el mundo, llévalo por todas las naciones. Sigue siendo nuestra principal responsabilidad. Compartir de Jesús, otra manera de decirlo, o llevar la luz de Cristo a las naciones. Se fija, no es un secreto. Son verdades esenciales que nos ayudan a ubicar cuál es nuestra responsabilidad aquí. Cumplir mi papel en su propósito de redención para el mundo. Esa es otra manera. O sea, aquí te tengo ilustraciones de cómo podrías decir la misma idea. O sea, quiero ser claro aquí. Algunos nos han preguntado, oye hermano, nuestra responsabilidad principal no es ir ahorita y meternos a los hospitales de voluntarios para ir y hacer un montón de cosas. Vamos a verlo después en la tercera parte de estos mensajes donde hablamos de la tarea de la iglesia. Claro que tenemos ciertas responsabilidades, pero es esencial entender que la responsabilidad principal es llevar gloria a Dios y llevamos gloria a Dios cuando Cristo es proclamado y cuando la gente viene a sus pies. De manera que vas a ver cómo en estas series vamos a unir la tarea social de la iglesia, nuestra responsabilidad de justicia social con nuestra responsabilidad de las verdades espirituales. Nunca están peleadas, pero es muy fácil desbalancear las cosas y pensar que en un sismo nuestro único papel es llevar comida a quienes no la tienen y dejamos de predicar el evangelio. E igual de mal está pensar que nuestra única responsabilidad es predicar el evangelio y nunca compartimos de lo que Dios nos ha dado. Ojo, por eso es tan importante esta verdad central. La razón principal por la que la iglesia de Cristo sigue en esta tierra es para predicar el evangelio, porque eso le lleva la mayor gloria a nuestro Padre. En Senda de Vida lo decimos así, ustedes se lo saben de memoria, seguramente, a ver cuántos lo pueden decir sin ver la pantalla. En Senda de Vida existimos para glorificar a Dios al unirnos a su propósito global de redimir un pueblo formado de todas las etnias del mundo. O sea, con eso queremos decir que esa es la razón de nuestra existencia, ¿sale? No existimos para ser felices, existimos para llevarle la gloria a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nos unimos
O sea, Él toma la iniciativa, yo solo soy invitado a unirme a lo que Él ya está haciendo. Y su propósito es un propósito global. ¿De qué? De lo que acabamos de hablar. Redimir un solo pueblo, pero es precioso porque es un solo pueblo, pero formado de todas las etnias del mundo. Y hasta este momento seguimos orando por muchas etnias, muchos pueblos que no tienen a alguien que físicamente, presencialmente les lleve la luz del evangelio. Y esa es la razón, pues, por la que la iglesia sigue existiendo en esta tierra. Eso contesta entonces la pregunta, mis hermanos, muy concreta. La siguiente semana vamos a ver otra parte de esta respuesta, ojo, pero sin esta verdad se nos va a olvidar y ahí es donde entran estas, pues sí, hasta pleitos diría, o desacuerdos de cuándo la iglesia, pensando en el ejemplo de un sismo, de una pandemia, debe salir y regalar ropa, debe salir y regalar alimento, debe poner un puesto de socorro, cuándo debemos abrir un albergue, todas estas responsabilidades sociales de la necesidad física de la gente. Y luego tenemos el otro elemento de la predicación del evangelio. Y por años, ¿verdad? Es difícil para cualquiera de nosotros mantener el balance perfecto, pero hay que reconocer que por años hemos visto estos desbalances en los que se hace la obra social y nunca se predica el evangelio. Y por otro lado vemos iglesias predicando el evangelio, pero no dan un taco, nunca comparten un vaso con agua. Y la Biblia nos habla de las dos verdades y en el centro de las dos verdades está esta verdad número 4 de la pasión de la iglesia para vivir la misión de Dios. Y cuando entendemos ese propósito, entonces no vamos a tener dificultades en saber cuál es nuestra responsabilidad como iglesia y nuestra responsabilidad como personas. ¿Ok? Ahora, quiero explicar esto y aquí termina la idea básica de la respuesta para la iglesia. Pero teniendo muy en cuenta que tenemos en este momento y en otras de nuestras transmisiones, tenemos amigos y amigas que se han conectado porque están interesados en saber cómo está este asunto de seguir a Dios, cómo está este asunto de la iglesia, o tienes curiosidad de qué dice Dios de todo esto. ¿Qué te dice? Quiero tomar los minutos que me quedan, los minutos restantes que me quedan para explicar la idea de qué me dice a mí como persona esta respuesta que estamos dando. Porque si yo estoy contestándole a la iglesia, a los seguidores de Jesús, que tú estás en esta tierra para reflejar la gloria de Dios y no necesariamente para ser feliz, bueno, ¿qué te dice eso a ti como mi amiga o mi amigo que estás escuchando esto? ¿Qué te dice esto a ti como persona? Y entonces esto es la misma pregunta anterior, pero cambiamos la pregunta un poquito para tratar de entenderlo de esta manera. Ok, si yo no soy un seguidor de Jesús, si yo no soy cristiano, entonces esto en realidad estaría diciendo cuál es el propósito de mi vida, qué estoy haciendo aquí, para qué estoy en esta tierra. Entonces voy a tomar los minutos restantes para dedicártelos a ti, a amigo mío, amiga que estás escuchando esto, y a lo mejor es la primera, segunda vez que estás escuchando mensajes de la Biblia. Déjame presentarte la perspectiva de la Biblia, de la Escritura, no es mi idea, yo no inventé esto, ni lo escribí, ni lo descubrí. ¿Qué diría la Biblia a esa pregunta? ¿Para qué estás aquí? ¿Por qué el sufrimiento, el dolor, la dificultad? ¿Cuál es el propósito de la vida? Es una pregunta profunda que poca gente le entra porque a veces cuesta trabajo pensar en estas cosas. Entonces dame unos minutos y te explico. Voy a tratar de hacerlo de la forma más sencilla que he encontrado. Vamos a usar como ejemplo y como ilustración la idea de una imagen. En este momento, por ejemplo, tú estás viendo esto en tu celular o en tu tableta o en tu compu, en tu tele, no sé, ¿verdad? Pero lo que estás viendo en este momento es una imagen mía. Es decir, la persona que tú estás viendo en este momento, pues sí, que me representa a mí, en realidad lo que tú estás viendo es una imagen mía, no soy yo. Yo estoy en otro lado, el Alejandro real está en otro lado, diferente al que estás tú, pero estás viendo una imagen nada más, ¿de acuerdo? Ahora, esa imagen lo que hace es apunta o es una representación, creemos, lo más fidedigna posible de el Alejandro real. Pero estás claro que la imagen que estás viendo no es el Alejandro real, es una imagen del Alejandro real, ¿ok? Bueno, no es muy complicado, pero por ejemplo, esta imagen que estás viendo ahora, ¿no?
¿A cuántos de ustedes pongan ahí sus deditos? ¿Cuánto les gustaría estar allí en lugar del lugar donde estás ahora? Bueno, a mí me gustaría estar ahí, ¿verdad? Disfrutando esa preciosa playa, me parece que es en Asia, en una isla en Asia. Pero miren, qué playa tan bonita. ¿Qué hace la imagen? Bueno, nos evoca, es una imagen, ¿verdad? No puedes tocar el agua, puedes tocar la pantalla, pero no puedes tocar el agua, pero la imagen apunta a esa playa, ¿no? ¿Qué opinas de esta imagen? Ahora, esta imagen un poquito más reconocible, digamos, o más accesible, una paloma blanca, bueno, todos sabemos, es un ave, pero en un sentido evoca otra cosa. Entonces, no tenemos mucho tiempo para ver todas las respuestas, pero ¿qué te comunica? Fíjate la pregunta que ya estoy haciendo. ¿Qué te comunica esta imagen? Pongan algo por ahí. Paz, supongo, ¿verdad? A la mayoría, tranquilidad. Algunos se acuerdan de la historia quizás bíblica de Noé en el arca, en fin. Pero fíjate, es una imagen que te recuerda algo, te evoca algo. Ahora, ¿qué opinan de esta imagen? Esta imagen es las manos de una abuela, ¿no? De una anciana, de mamá, de la abuela. Entonces, de nuevo, es una imagen que yo no puedo tocar, pero me recuerda la imagen de la memoria de la abuela cariñosa, o quizás de una anciana que necesita cuidados, o quizás la experiencia. Entonces, ya a niveles más profundos comunica un montón de cosas, ¿verdad? El anillo matrimonial, sus manos callosas, ¿verdad? Sus uñas, en fin, comunica muchas cosas, pero ¿estás de acuerdo que es solo una imagen, ¿verdad? Ahora, ¿qué opinas de esta imagen? ¿Qué te comunica esta imagen? Aquí ya, mucho más específicamente, estamos hablando de una persona, el señor Adolfo Hitler, líder del nacionalsocialismo en Alemania, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, y algunos inmediatamente lo asociamos con el asesinato de millones de gitanos, de judíos, de personas con discapacidades, de afroamericanos o negros. Tremendo en la historia lo que él hizo, pero de nuevo es solo una imagen. Lo mismo podría pasar con esta imagen, ¿verdad? Tienes la imagen aquí de Stalin, el líder del comunismo en Rusia, que también participó en la Segunda Guerra Mundial y puso el fundamento para toda la Guerra Fría. Pero ¿qué estoy mostrándote aquí? Una imagen que evoca un personaje, que evoca ideas, ideales, eventos, pero es solo una imagen, ¿de acuerdo? ¿Qué opinan de esta, verdad? El benemérito de las Américas, Benito Juárez, es una foto de las que se conoce real. Aquí tengo otra donde sale Benito Juárez, ¿verdad? Es un billete mexicano de 20 pesos, un poquito, bueno, algo menos que $1, ¿verdad? Benito Juárez. Pero de nuevo, la pregunta es, ¿qué te evoca? ¿A dónde te apunta la imagen de este personaje? Algunos de ustedes se acuerdan de sus frases célebres o de las leyes de reforma. Y entonces la pregunta es, ¿qué podríamos decir de Jesús? Es una pintura de un artista de Jesús. Nadie sabe realmente cómo se veía físicamente Jesús de Nazaret, pero pocos dirían, esa pintura me recuerda a otro personaje. No, estamos pensando aquí que esta imagen representa a Jesús. Bueno, la Biblia dice que Dios es invisible y que la imagen viva, física, que nosotros podemos ver de Dios es Jesucristo. No este retrato, sino la persona de Jesucristo. Y la Biblia es la que nos da la información de quién es y cómo es Jesucristo, cómo pensaba, cómo vivía, qué hacía, qué decía. Tú puedes tener información entonces de quién es Dios por la imagen de Dios que nos dejó el Señor Jesucristo. Y te puedo hacer la misma pregunta de esa imagen que tienes aquí en la pantalla, de este bebito hermoso que está allí. ¿Qué te evoca? ¿Qué te produce la imagen? Algunos recuerdan su infancia, otros dicen, qué tierno, otros les da sueño, ¿verdad? Otros dicen, qué bonito bebé, miren, está soñando. Pero de nuevo, es una sola imagen. ¿Cuál es el punto que quiero establecer? Es muy sencillo. Una imagen es creada, es diseñada, el propósito de la imagen es representar algo, ¿de acuerdo? Recordarnos algo, reflejar, apuntar a la realidad, como esta imagen que estás viendo, repito, no es el Alejandro real, tú tendrías que moverte a algún lado para ver al Alejandro real físicamente o yo verte a ti si viera tu imagen. Pero el punto es que una imagen está diseñada para reflejar y apuntar. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque tú como ser humano fuiste creado con una imagen original por Dios. Dios mismo, el creador tuyo y mío, puso su imagen en ti
para que tú lo representaras a Él. Fíjate lo que dice Génesis 1:27. Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. El hombre no tiene más imagen de Dios, ni la mujer menos imagen de Dios. El hombre y la mujer fueron creados igualmente a la imagen y semejanza de Dios, con sus diferencias como varón y mujer, pero a la imagen de Dios. Entonces, el diseño original es que así como estas fotos representan esas cosas que la foto apunta, tú fuiste creado para reflejar a Dios. De hecho, todo lo que Dios hizo, si lo piensas en ese sentido, todo lo que Dios hizo fue diseñado para reflejarle a Él. La creación completa refleja la imagen de Dios, pero el ser humano es único, porque es la única criatura sobre la que Dios dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. De manera que, permíteme el ejemplo, cuando por ahí en la creación original un caballo veía a Adán, Adán reflejaba perfectamente la imagen y semejanza de Dios. Adán no es Dios, ni Eva es Dios, pero reflejan, apuntan, recuerdan, señalan a la realidad de quién es Dios. Así fuimos creados originalmente. Como te decía, toda la creación fue hecha para reflejar la imagen de Dios, y el hombre y la mujer fueron diseñados para reflejar la imagen de Dios, o sea, llevarle gloria. Dios, haz de cuenta que es la fuente de la luz y nosotros somos un espejo que reflejaba esa gloria de Dios. Pero la Biblia nos cuenta que esa imagen se rompió, se distorsionó. Te enseñé hace un momento un pasaje en Génesis 1. Si tú sigues leyendo tu Biblia, en Génesis capítulo 3 vas a encontrar el relato de cuando el ser humano, desobedeciendo a Dios, rebelándose contra Dios, desecha la propuesta de Dios de vivir en un plan conjunto. Y el hombre se rebela contra Dios. Eso se llama pecado. Y el pecado rompe la relación entre Dios y el hombre, y la imagen que el hombre debía reflejar de Dios se distorsiona. Génesis capítulo 5, entonces, cuando llegamos acá, observa qué interesante relato tenemos. Se nos cuenta cuáles son los descendientes de Adán y Eva después de que habían pecado. Y el texto dice, esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. ¿Está claro? Cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Pero fíjate qué pasó. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Ahí tenemos la creación original. Pero ¿qué pasa después de que Adán y Eva pecan? Atención al verso 3. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Ahora, ¿a imagen y semejanza de quién? De Adán. Ya no a imagen y semejanza perfecta de Dios como era originalmente, sino a imagen y semejanza de Adán. O sea, los hijos e hijas que Adán y Eva tuvieron después de haber pecado, heredamos esa naturaleza caída, pecaminosa, distorsionada, quebrada de Dios. O sea, tú y yo nacimos desde bebés con una imagen de Dios que está quebrada y distorsionada. ¿Por qué? A causa del pecado. Esa es la razón por la que tú y yo vemos el mal en el mundo y el sufrimiento en el mundo. Esa es precisamente la causa, es el pecado humano, o sea, lo decimos así, nuestro pecado y rebeldía hacia Dios desfiguraron su imagen en nosotros. Ya no reflejamos naturalmente a Dios. Hay señales, se parecen cosas cuando tú ves bondad, cuando tú ves creatividad, cuando ves el pensamiento abstracto, la capacidad de raciocinio, el libre albedrío. Son ecos, son reflejos tenues de la imagen de Dios. Pero la maldad, la capacidad que tenemos de ser egoístas, mentirosos, traicioneros, ladrones, todos nosotros, esa capacidad, esa causa de que Adán, nuestro padre, y luego nosotros mismos rompimos ese espejo y ya no reflejamos la imagen original. Te lo ilustro de esta forma. Ahí tienes al bebito, de nuevo, en una imagen, digamos, lo más fidedigna de lo que pudo haber sido ese bebito, pero lo que empieza a pasar es que se empieza a distorsionar. Ahora, no pasa nada con tu transmisión. La imagen la modifiqué para que
Es la misma imagen, pero no está clara, está muy borrosa, muy difusa. Y entre ese bebé, mientras esa persona va creciendo y va aumentando sus decisiones, la imagen original se va distorsionando y distorsionando cada vez más hasta que queda algo que ya ni se parece. Entonces, esa es la condición en la que probablemente tú estás hoy, experimentando y viviendo y reflejando hacia otros algo que el Padre no diseñó que fuera así. Pero te tenemos buenas noticias. La misma Biblia que nos habla cómo Dios nos creó a su imagen y luego el ser humano rompió esa imagen y la distorsiona y ahora vivimos los efectos de ya no reflejar la imagen de Dios. Esa misma Biblia nos cuenta de cómo Dios ofrece restaurar ese espejo que se rompió, restaurar esa imagen. Escucha estos versículos. Así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, ¿quién es este hombre terrenal? Adán. Pablo está hablando de cómo tú y yo nos parecemos al hombre terrenal llamado Adán que pecó. Bueno, dice el apóstol, así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Ahora, ¿quién es este celestial? Cristo Jesús. Por eso se le llama a Cristo el segundo Adán. Porque si tú te arrepientes y le entregas tu vida a Jesucristo, ahora Jesucristo a través de su Espíritu Santo te regresa la imagen original que el Padre diseñó para ti. ¿En qué sentido? En que puedes tener ahora el Espíritu Santo de Dios dentro de tu corazón y tener un contacto con la luz original y luego entrar a un proceso donde ese espejo se va restaurando de manera que entre más maduras en Cristo y creces en Cristo, ese espejo refleja mejor quién es Dios a los demás. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos esa parte doble. Una, del momento en el cual entregas tu vida a Jesús y te da vida espiritual, naces de nuevo, te arrepientes de tus pecados, Dios te perdona y puedes empezar a tener contacto con Dios, con la luz original. Y la segunda etapa, observa Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, está el elemento de nacer de nuevo y luego ir creciendo para conformarte cada vez más y parecerte a la imagen de Jesucristo, que es, Pablo dice después, como un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Observa este pasaje también que puede ayudarnos. Por tanto, nosotros todos, los cristianos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Qué pasaje tan tremendo como por el Espíritu del Señor. O sea, de verdad, no encuentro otra ilustración más clara que la que pone el apóstol Pablo. Imagina que tú tienes un espejo a 45 grados y viene la luz de Dios aquí y la luz de Dios, mi espejo está así, se va a reflejar hacia otros, ¿verdad? Se va a reflejar perfectamente hacia otros. Pablo está diciendo que nosotros miramos como en un espejo la gloria de Dios, ahí está su luz y esa luz permite a través del Espíritu de Dios que nosotros vayamos siendo transformados de manera que reflejamos más exactamente esa gloria. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. O sea, un creyente necesita madurar para parecerse a Jesús y empezar a actuar como Jesús actuó y empezar a hablar como Jesús habló. Entonces, lo digo así, Cristo Jesús hace posible que podamos reflejar, imagínate, la imagen de Dios en nosotros como lo hizo Adán. Físicamente no en todos los sentidos porque todavía morimos, seguimos siendo seres humanos imperfectos, pero al Él mandar su Espíritu Santo a nosotros, todo cambia. Entonces, estamos diciendo que entonces, fíjate, la respuesta, ¿cuál es el propósito de la vida? Mi propósito y el tuyo es que por cómo soy y cómo vivo, otras personas puedan ver a Dios. Atención, cristianos, ese es el propósito de la vida de un creyente en esta tierra, que cuando otras personas te vean a ti, puedan ver reflejado a Dios en ti. No es gloria para ti, ¿verdad? ¿Qué gloria tiene un espejo? ¿Verdad? Si una persona muy guapa, muy bonita, se ve a un espejo, nunca decimos qué espejo tan bonito. Siempre decimos, wow, qué guapo estoy o qué guapa estás. Le damos la gloria a la fuente. Entonces nosotros solo somos un reflejo. Y nuestro anhelo, ese es nuestro anhelo, que tú puedas ver
a Dios a través de lo que hacemos, con todas nuestras imperfecciones, con todas las fallas que tenemos. Esa es la idea entonces, fíjate. Si tú eres cristiano o no eres cristiano, esta es la idea básica. Tú y yo fuimos creados originalmente para mostrar como espejo cuán grande es Dios. Pero perdimos esa imagen por nuestro pecado. Y ahora Cristo Jesús ofrece restaurar esa imagen en ti cuando naces de nuevo y cuando creces para parecerte a Él. Entonces yo quisiera invitarte, si tú estás oyendo esto por primera vez y reconoces que tú eres un espejo roto, que no reflejas claramente a tus hijos quién es Dios, que no reflejas claramente a tus vecinos o a tu familia que Dios es bueno, Cristo puede restaurarte. Cristo puede conectarte con la luz de Dios, con la gloria de Dios, y al darte Él, su Espíritu Santo, puede empezar a transformarte y a restaurarte para que reflejes a otros verdaderamente lo que es Dios. Si seguimos la ilustración, como pastor, como cristiano, debo pedir perdón por tanto espejo sucio que anda por ahí, que tiene acceso a la luz de Dios, pero por ser un espejo sucio no refleja la luz de Dios. Y algunos de ustedes han sido heridos, lastimados por otros cristianos, por otras personas que han tratado de seguir a Jesús, y en sus fallas y en su pecado y en su error, en su suciedad como espejo, no reflejan bien quién es Dios. Pero ojo, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo bueno. Nosotros somos quienes fallamos a veces en no reflejar claramente quién es Dios. Entonces te quiero animar a que si tú estás oyendo esto por primera vez y reconoces que debe ser restaurado, por favor, pon unos comentarios aquí, déjanos tus datos, queremos orar por ti, queremos regalarte una Biblia, queremos animarte a aprender a caminar en Cristo para que el Señor limpie ese espejo completamente y te pueda renovar. Por favor, no te vayas sin dejarnos saber si tú estás tomando esta decisión. Lo que necesitas hacer es reconocer delante de Dios que tú no estás viviendo como debes, no eres el espejo que debes ser, no estás restaurado como debes ser, pedir perdón, arrepentirte de tus pecados, y el Padre te perdona y te da su luz, y luego empieza ese proceso de ser restaurado para que puedas reflejar más perfectamente la gloria de Dios. Si tú eres ya un seguidor de Jesús y estás buscando la manera de entender y darle sentido a esta pandemia, aquí estaba. Nuestra responsabilidad en todo tiempo, incluido el tiempo de crisis, ¿sabes cuál es? Ser el reflejo vivo de quién es Dios. Entonces aquí es donde entra la base para lo que vamos a ver la próxima semana. A veces ser el reflejo vivo de quién es Dios es levantar la voz por la gente que no tiene voz, ¿no? A veces ser el reflejo vivo de Dios es defender al indefenso, es ayudar al vulnerable. A veces es ser firme contra una situación de injusticia. A veces es mostrar la misericordia de Dios, a veces la ira de Dios, ¿me entiendes? Yo no soy el vengador, pero hay que entender que somos los representantes que reflejamos quién es Dios. O sea, ser un reflejo de su gloria, de su presencia, de su amor, de su justicia, de su sabiduría, de su rectitud, de su misericordia. ¿Todo esto para qué? Para que el mundo crea quién es Jesucristo y Dios se lleve la gloria. Esa es la razón principal. O sea, a manera de ilustración, ¿verdad? Si ustedes están viendo esta imagen como senda de vida, nuestra intención es, aquí ves esta imagen borrosa, ¿no? Se ve un poquito borrosa la imagen, se distingue, pero lo que queremos es ser tremendamente nítidos sobre quién es Dios. Que Dios se pueda reflejar a través de nosotros los cristianos, que Dios se pueda hacer notar a otra gente que tiene confusión y que puedan conocer a Dios a través de la sabiduría de los cristianos. Tienen dudas de que en este mundo existe el amor y que puedan convencerse que hay un Dios de amor a través del amor de los cristianos. Que hay gente que está dudando si Dios existe. Incluso la forma y la responsabilidad que tú y yo tenemos es mostrarles que Dios existe a través de cómo vivimos los cristianos. Reitero, no todos los cristianos logramos reflejar adecuadamente quién es Dios y necesitamos ponernos las pilas en cuanto a eso y limpiar nuestra vida para que cómo vivimos demuestre a otros quién es Dios. Vamos a platicar la próxima semana sobre cómo hacer eso, cómo reflejo quién es Dios.
Nos quedan esas 3 verdades de la tarea esencial de la iglesia, la responsabilidad de la iglesia. Por lo pronto, mi hermanito, mi hermanita, mi amiga, mi amigo, te invito el próximo jueves, 7 de mayo, para cuando estamos transmitiendo esto, que nos acompañes en Facebook Live a las 8 de la noche para aplicar esto. Se pone muy bueno, la verdad. Hay de todo. Hay mucha flexibilidad para preguntas y nos vamos al tema prácticamente que ustedes quieran. Es un buen tiempo, la verdad. Por lo pronto les agradezco mucho que ustedes se han conectado, que nos honran con su paciencia, con su confianza para poder estudiar estos temas. Y le animo, oremos que Dios nos ayude a determinar cuál es la forma en que yo estoy reflejando adecuadamente la gloria de Dios, la imagen de Dios. Él dice en su palabra que fuimos puestos en esta tierra para que otros le puedan conocer, para que Dios se lleve la gloria cuando somos adoptados y vivimos santos y sin mancha. Así que les llamo la atención a aquellos de mis hermanos que no están viviendo bien, están estorbando la gloria de Dios, están quemando al Señor, dejándolo mal, haciendo que otros blasfemen su nombre en lugar de que glorifiquen su nombre. Así que si el Espíritu está redarguyendo tu corazón, haz los cambios, mi hermano, haz la transformación que tengas que hacer, porque el mundo nos necesita en este tiempo para reflejar quién es Dios. Platiquemos la próxima semana. Les amamos mucho, hermanos. Estamos muy agradecidos de que ustedes muy pacientemente han estado siguiendo estos canales, han estado enviándonos sus peticiones de oración y le animamos para que nos mantengamos haciendo eso hasta la próxima semana que tengamos oportunidad. Les amamos mucho, mis hermanos. No se vayan, va a haber un tiempecito aquí para probablemente una canción y que sigamos varios de nosotros compartiendo, aunque sea por ahí por el chat, ¿sale? Les animamos a seguir en contacto, les queremos mucho, les extrañamos, que Dios les bendiga, hermanos.